Como ocurre con todas las cosas, el sistema digestivo tiene ciertas limitaciones. Las enzimas del sistema digestivo humano están sujetas a ciertas restricciones. Si comemos de un modo tal que excedamos dichas limitaciones, padeceremos problemas digestivos. Si observa cualquier animal que vive en estado natural, verá que nunca ingiere comidas equivalentes a nuestra variación de platos. Somos la única especie creada que complica tanto sus comidas. Todos los demás seres creados por Dios se alimentan con sencillez y en general solo toman una clase de alimento a la vez, una en cada comida. Por lo tanto, tomar alimento en combinaciones que son compatibles en química digestiva es esencial para una salud óptima. Combinar es unir diversos grupos de alimentos en una misma comida a fin de formar un menú balanceado y apetecible. Es comer durante una misma comida únicamente alimentos que estén hechos el uno para el otro. Es armonía nutricional. ¿Se ha sentido cansado, aletargado, con dolor de cabeza después de comer? ¿Ha observado que cuanto más copiosa y variada es la comida, más fatigado se siente un poco tiempo y después? ¿Ha notado alguna vez esa sensación de pesadez en el estómago al cabo de 6, 7 u 8 horas después de haber comido? Eso se debe generalmente a que la digestión de alimentos no compatibles entre sí requiere una enorme cantidad de energía. El alimento no ha sido digerido, por lo tanto permanece aún en el estómago básicamente a causa de alguna combinación incompatible. ¿Qué le ocurre a la comida que permanece más tiempo del normal en el estómago? Si el alimento no es descompuesto, digerido en el tiempo adecuado, permanece donde está y lamentablemente se estropea. Fermenta y se pudre con la consecuencia lógica de indigestión ácida, gases, trastornos mentales y estomacales, etc. Es por ello que después de 6, 8 o incluso 10 horas de haber ingerido una comida, una persona puede vomitar y expulsar alimentos en estado de descomposición que bajo ninguna circunstancia deberían estar presentes en el estómago tanto tiempo después de haber sido ingeridos, ni presentar un estado tal de putrefacción. ¿Cómo puede suceder esto? Gran parte de la digestión tiene lugar en el estómago y corre a cargo de los jugos digestivos. El tipo de jugo segregado para la digestión de una clase de alimento no es válido para digerir otra clase de alimento. De hecho, algunos jugos se neutralizan entre sí cuando se les obliga a entrar en contacto. Dicho de otra manera, cada alimento contiene un máximo de nutrientes: agua, vitaminas, minerales, fibra, proteínas, carbohidratos y grasas en distintas proporciones. Algunos de estos nutrientes son inertes o pasivos en presencia de otros nutrientes, pero otros reaccionan con algunos, interrumpiendo así el proceso de digestión. Todos los alimentos contienen estos nutrientes, en proporciones diferentes, específicas y particulares. El nutriente que es proporcionalmente mayor en cantidad recibe el nombre de dominante y programa el proceso digestivo en su totalidad. Existen algunos alimentos que presentan características especiales por tener más de un nutriente dominante, por lo cual son de difícil digestión. Por ejemplo, las oleaginosas, las cuales son ricas en grasa y proteína. Caso contrario es el del agua, el cual es un importante nutriente, constituyente del cuerpo humano, el cual desempeña muchas funciones. Sin embargo, no tiene ninguna influencia directa sobre la combinación de los alimentos. La nutrición moderna, hay un concepto en relación con la combinación de los alimentos que deberíamos revisar con cuidado. Es el hecho de que no deberíamos combinar en la misma comida las frutas y las verduras. Estos dos grupos alimenticios son incompatibles entre sí. La nutrición moderna, como decíamos, ha pensado que estos dos grupos deberían comerse juntos, ya que contienen nutrientes que son correspondientes, pero se ha encontrado a través de la revelación de Elena de White y de estudios actuales que los nutrientes y las cualidades y los modelos de cada uno de ellos
no son compatibles, sino que por el contrario crean un estado que neutraliza la acción los unos de los otros y causa una parálisis y una congestión a la digestión cuando estos dos alimentos o grupos alimenticios se consumen en la misma comida. Por lo tanto, deberíamos recordar que hay sabiduría divina en el hecho de que no deberíamos usar en la misma comida, no deberíamos combinar frutas y verduras. La excepción a esta regla es la siguiente. En el caso de las frutas, hay un grupo que se conoce con el nombre de las frutas neutras, las cuales sí se pueden combinar con verduras. Ejemplo de ello es el coco, el limón, el aguacate, el chontaduro, etc. En el caso de las verduras, existen dos subdivisiones que deberíamos conocer muy bien. Estas se pueden combinar con verduras. Es el caso de los tubérculos o raíces y de los frutos suculentos. En el tema de las verduras, aclararemos en detalle cuáles son los tubérculos y cuáles son los frutos suculentos dentro del grupo de las verduras. Quisiéramos dar 3 recomendaciones más en relación con la buena combinación de los alimentos. La primera de ellas es que no deberíamos variar o tener una gran variedad de alimentos en una misma comida. En segundo lugar, deberíamos entender que debemos variar la forma en que preparamos los alimentos y deberíamos también variar los alimentos de comida a comida. Dentro de este proceso de alimentación, es muy común el ver personas que se vuelven adictas a ciertos alimentos específicos, no importa el grupo alimenticio al cual se refiera. Hay personas que toman 2 o 3 frutas, 2 o 3 verduras, 2 o 3 cereales, 1 o 2 granos, 1 o 2 oleaginosas y hacen de todo ello un estilo de nutrición. La sabia y conveniente nutrición nos llama la atención en este sentido y nos invita a participar de la amplia gama de alimentos que encontramos formando los diferentes grupos alimenticios. No alcanzamos a entender plenamente toda la riqueza nutricional y la variedad que hay en los mismos nutrientes en cada uno de los distintos alimentos de los grupos alimenticios. Por lo tanto, recuerde, variar la forma de preparar los alimentos y variar los alimentos de comida a comida será una recomendación que haremos bien en recordar siempre y cuando no variemos tanto en la misma comida. Si usted dispone de muchos platos o de muchos alimentos distintos, planifique el menú de tal manera que cada uno de estas distintas variedades se sirvan en comidas distintas, para que no haya tanta variedad en la misma comida. Quisiéramos también decir que al combinar los alimentos deberíamos tener en cuenta la salud de las personas. Es fundamental entender que cada fisiología, cada persona es particular en sí misma. Cada uno debería llegar a desarrollar un juicio individual acerca de cuáles son los alimentos que mejor le sientan y cuál es la mejor combinación para poderlos planear dentro de un menú equilibrado. Uno de los errores más comunes en las personas que están tratando de cambiar la dieta especialmente es el hecho de no considerar la riqueza nutricional de ciertos alimentos, específicamente en el campo de los alimentos de origen animal y los alimentos de origen vegetal. Y estas personas llegan a encontrarse por falta de una planeación o de un desconocimiento de este principio, causando una sobrealimentación a la economía de su organismo, lo cual va a resultar en una enfermedad por desequilibrio o por exceso. Ejemplo de ello podría ser el caso de las personas que consumen todavía proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal o grasas de origen animal y grasas de origen vegetal. Para evitar este problema deberíamos tener en cuenta que cada uno de los grupos alimenticios es rico en un nutriente predominante y de esta manera nosotros deberíamos calcular y planear muy bien la sustitución de alimentos de origen animal por alimentos de origen vegetal de tal manera
que nunca tengamos este problema. Ejemplo de ello es el hecho de que cuando nosotros comencemos a consumir oleaginosas o frutos oleosos, prescindamos por completo de la leche, los huevos, la mantequilla y la carne. En el caso de las proteínas, deberíamos considerar que cuando nosotros comencemos a consumir la soya o productos derivados de la soya, deberíamos prescindir por completo también de las carnes, los huevos, las mantequillas y todos los productos de origen animal. Todo esto será un proceso y recuerde que la ciencia culinaria es una ciencia en la cual nunca nos graduaremos y continuamente estaremos investigando y descubriendo nuevos y nuevos aspectos que nos ayudarán cada día a armonizar más con las leyes de la creación.